hecho semiología, ¿no es cierto? ¿Qué son las melenas? No se compliquen estar tomando fotos. Le vamos a pasarle al delegado y vamos a poner en el aula virtual las diapositivas. No hay problema. ¿Cuántos quieren? Me ponen ahí un comentario. Me decían, ¿qué es la melena? A ver. Son las heces color oscuras, negras, petróleo, con un olor fétido a causa de la digestión bacteriana. Es alquitrán. Y en relación a la sangre, ¿cómo está la sangre en una melena? ¿Digerida? ¿Parcialmente digerida o sin digerir? Digerida. Y en una hematemesis, ¿qué es la hematemesis? ¿Cómo? Con sangre. Vómitos con sangre. Con coloración rojovinosa. No, eso es hematopesia. La hematopesia son vómitos con sangre. Mientras que la hematopesia es la sangre. Vómitos con sangre. No tiene nada que ver con las heces. Vómitos con sangre. La hematopesia sí. Rojo vinoso. La hematemesis es la sangre roja vinosa. Son vómitos rojos. Y la hematopesia es de posiciones de color rojo vinoso. ¿Y la sangre cómo está? ¿Digerida? ¿Parcialmente digerida? Parcialmente digerida. Entonces ahí también es importante que nosotros entendamos y recordemos la digestión. ¿Dónde se produce la digestión? O antes de eso, ¿y la rectorragia qué es? Sangre rojo, pero más claro. Sangre ya, pero ¿por dónde? Por el recto. Las deposiciones con sangre rojos rutilantes, ¿no? Rectorragia. ¿Y los vómitos borráceos? Como cafés. Cuando la sangre está ligeramente Ya, digerida. como café. Son vómitos como café. ¿Y ahí la sangre cómo está? Parcialmente digerida. ¿Por qué son borráceos? Porque se emborra de café. Los vómitos borráceos se emborra de café. Parcialmente digeridas. Ahí la siguiente. Es importante ver la parte de la digestión para entender mejor la parte semiológica. Ya han hecho semiología, ¿no es cierto? ¿Quién está llevando por segunda vez medicina interna? ¿Alguien? ¿La mitad? ¿O son nuevitos? Nuevitos. Casi todos nuevitos. Yo sé. Están frescos en semiología. Otros fíjense. Ay, no. En la parte semiológica tenemos que entender cómo es la digestión. ¿Dónde se digiere las comidas? Intestino delgado. O mejor dicho, ¿qué porcentaje se digiere en el estómago más o menos? 10, no, un poco. 20, un poquito más. De 20 a casi 30%. ¿No? En el duodeno, ¿cuánto se digiere? 40, 50, no, 60, no sé, desde el 40 a 50%, ¿no? En el duodeno, o sea, en esa partecita chiquitita del intestino delgado. Y casi un 20%, un poquito más tal vez, a nivel del intestino delgado, en el resto del intestino delgado, y ayuno e hilo. Entonces, porque ahí se produce más absorción que digestión, pero igual se digiere también. Entonces, ¿en el colon se digiere algo? Se absorbe agua, Agua y vitaminas. Vitamina K. formación de heces. ¿Se digiere algo? Pero vitamina K. No, absorción. Sí, no. No se digiere nada. ¿Qué más? Electrolitos, algunas sales biliares, por ahí más o menos en el colon. Pero la digestión no se da. Entonces, si no se da la digestión, por lisosima. regresa una por favor. Si no se da la digestión en el colon, pues si nosotros hablamos de melena, ¿dónde estaría el punto de sangrado? Superior a la periodontal.
superior al ángulo de Treis. Ajá, porque Treis la es superior hemorragia al intestino grueso. al O ángulo. sea, lo que está diciendo tu compañero está mal. Sí, porque la melena es para la hemorragia digestiva alta. Hablemos. ¿Y cómo se divide la hemorragia digestiva? Alta, intermedia y baja. Alta, media y baja. Está bien. Porque hasta hace 13 meses decían alta y baja. ¿Y los puntos de reparo anatómico cuáles son? La válvula ileocecal. Ángulo de Treis. El otro punto. Válvula ileocecal. Bueno, eso es. Ya, válvula ileocecal. Hasta hace unos 7 años, más o menos, se dividía en hemorragia digestiva alta y baja, ¿no es cierto? Sí. Punto de corte era el ángulo de Treis. Que decían melena, hemorragia digestiva alta y también melena con hemorragia digestiva baja. Entonces, porque había una cierta digestión a nivel del ángulo de Treis para abajo. En cambio, ahora habrá melena en hemorragia digestiva baja. Sí, no, me estabas hablando de melena. Cuando hay extravasación masiva de sangre. No, melena, ¿no? Cuando es pequeña, Hemorragia digestiva baja. sí, melena es cuando hay pequeño sangrado. El paciente está estreñido o esos los peristalsis alterados. Ya, a ver, por este lado. ¿Qué opinan de lo que dice? Melena, hemorragia digestiva baja. Es que sí podía ver cuando la digestión era muy rápida. Hemorragia digestiva baja. Melena, ¿hay hemorragia digestiva baja? ¿Qué es la melena? La sangre digerida. ¿Y en el colon se digiere? No se digiere. ¿Se podría digerir en el colon algo? Podría ser. Podría ser. No porque el colon produzca jugos gas o intestinales para la digestión, sino que a nivel del colon izquierdo llegan todos los jugos gastrointestinales, ¿no es cierto?, por la válvula ileocecal. Pero en teoría, la melena es el chequeo, ver directamente de que sea melena o no. No es de que tenga la digestión completa, ¿no? Si por A o B en el colon derecho ha sangrado 5 cc, colon derecho, donde llega todo el jugo digestivo, puede que esos 5 cc se digieran, sí, puede ser. Pero ¿se va a ver en las heces? No se va a ver. Estaríamos frente a un sangrado oculto. De ahí el tema. Un sangrado oculto en las heces. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Melena no va a tener un paciente con hemorragia digestiva baja. Hematoquesia, eso sí, Sí puede haber. puede haber. ¿En dónde? ¿En alta, media y baja? ¿En las tres? ¿En una sola? ¿En alta o más? ¿O en baja o más? ¿En cuáles? Media y baja. Alta no. Sí puede haber, dice por allá. También. ¿De qué depende que haya hematoquesia? O sí, hematoquesia. Si hay una hematoquesia en una hemorragia digestiva alta, podría ser dependiendo de la cantidad. Si es una hemorragia masiva, podría tener una hematoquesia. Entonces es una hemorragia masiva. Y en una media también. Hematoquesia, una hemorragia digestiva media puede haber. ¿Sí o no? Sí. Sí. En una baja. Sangre oculta en ese, sangre parcialmente digerida. ¿Una baja? ¿Puede haber? ¿Por qué? No se digiere el colon. No, pero puede haber una ¿Colon derecho o colon izquierdo? Colon izquierdo. O sea, colon derecho sí podría haber hematoquesia.
porque ahí es donde llegan todos los flujos intestinales y podría digerir de forma parcial, no total, pero puede digerir parcialmente. Tenemos 3 pacientes, uno con hemorragia digestiva alta o hematoquesia, uno con hemorragia digestiva media o hematoquesia y uno con hemorragia digestiva baja o hematoquesia. Están en su centro de salud, ahí en Alto Pichigua, donde no hay ni examen. Lo único que tenemos para hemorragia digestiva es nuestro dedo, ¿no es cierto? Agarramos tacto rectal y vemos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos que ese paciente sea con hemorragia digestiva alta, con hematoquesia media y baja? ¿O no hay forma de diferenciar? Conocemos lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si es que la presión arterial está... Las signos vitales puede ser. ¿Alguna idea o algo más? Acotan con signos vitales. Cuando la presión arterial está baja y la frecuencia cardíaca está elevada a más de 100, podría ser una hemorragia digestiva masiva o... Y baja no. ¿Qué opinan de lo que dice su compañera? ¿Dónde está metido el problema? Hipotensión, taquicardia, Alta con oliguria, hematoquesia, oluria, media con palidez, hematoquesia y puerco. baja con hematoquesia. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Te convence o no te convence? No, sí está bien, porque hablan también aparte, no solamente en la sangre, sino sería alta, entonces habría que ver cómo está la alimentación del paciente. La alimentación no está bien de peor. No estás en Alto Pichigua, no te ni siquiera Otros síntomas, como por ejemplo, podría ser alta si tenemos hematemesis. Ya podría ser. Si viene con hematemesis y hematoquesia, es alta. No va a ser baja. Pues sería bajo así. Completamos con maniobras biológicas de palpación, auscultación. ¿Ya dolores, algo así? Sí, a nivel de los 9 cuadrantes. Muchas veces las hemorragias no vienen con mucho dolor. O sea, algunas úlceras puede haber dolor, pero en úlceras crónicas no hay. En úlceras agudas, a no ser que sea una perforación, que va a haber un abdomen en tabla, ¿sí? Duro, entonces podría ser, ¿no? Pero no sangra mucho. Eso como antecedente, o sea, preguntarle si tiene medicamentos. Pero casualidad, los AINES pueden lesionar cualquier parte del tubo digestivo. Más en el estómago, sí. Pero uso crónico de AINES puede haber úlceras en colon, úlceras en intestino delgado también. Entonces, como antecedente nos puede ayudar. ¿Nadie más opina lo que ha hecho su compañera? Luego recordar, hematoquesia es sangre parcialmente digerida, ¿no? Si el paciente con hemorragia digestiva alta viene con hematoquesia, entonces para que no se digiera totalmente tiene que ser un sangrado abundante, considerable. Y si ha sangrado más o menos harto, sus funciones vitales van a estar alteradas, va a estar más descompensado con hipotensión y taquicardia compensatoria, ¿no? Si es un paciente con hemorragia digestiva media y hematoquesia, puede que sus funciones vitales no estén muy descompensadas, están un poquito como que compensadas y no tanto. Y si es baja, más seguro que debe estar compensada, porque todo lo que ha sangrado en el colon derecho especialmente, puede ser que sea lo único que ha sangrado y no está sangrando más. Y el paciente viene compensado. ¿Qué entendido, cierto? La idea. Es como en hematemesis. Un paciente viene con hematemesis y con vómitos borráceos. ¿En cuál de los dos estará más compensado? ¿El paciente que viene con hematemesis o con vómitos borráceos? Borráceos. Porque para que sea borráceo, quiere decir que no ha sangrado mucho y está en proceso de digestión, esa poca sangre que ha sangrado.
Pero si es hematemesis, puede ser tres opciones, ¿no? Uno, que el sangrado sea solamente a nivel de esófago, y es lo único que ha sangrado, y puede que esté compensado. Puede que sea el estómago, pero para que vomite del estómago tiene que llenar primero el estómago. Entonces es más o menos considerable. Y si es en duodeno, tiene que llenar el estómago para que vomite y tiene que regresar, ¿cierto? Entonces hay mucho más volumen. Entonces va a estar más descompensado la hematemesis si está en el estómago o en el duodeno que en el esófago, y va a estar menos descompensado o más compensado si es vómitos borrachos. ¿Se ha entendido, cierto? O sea, si nosotros definimos bien esa parte semiológica, vamos a entender dónde puede estar el punto de sangrado y qué es lo que podemos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, estamos diferenciando la parte semiológica de hemorragia digestiva alta, media y baja, que va a ser importante para tener un mejor manejo inicial. Ustedes van a hacer el manejo inicial en su centro de salud de Coporaquio, con nada su salud. Viene un paciente con hematemesis y hematoquesia, con presiones de 80-50, frecuencia cardíaca en 115, 120, quiere decir que está sangrando y una sobrepresión hemorragia digestiva alta. Hay que compensar a ese paciente. Entonces es un paciente con hemorragia digestiva baja y viene con hematoquesia, el paciente está más compensado. Presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca en 85-90 posiblemente. Entonces debe estar mucho más compensado. Entonces ahí el manejo va a ser diferente. Un manejo un poquito más intensivo. Al primero le pondré pues 2 vías aunque sea para tratar de compensarlo. Y al segundo le pondré una vía pero que esté a chorro, o mejor dicho a goteo graduado, para que no lo encharquemos mucho. Pero doctor es cirrótico y tiene hipertensión portal, su presión arterial es baja por naturaleza en los cirróticos. Entonces no hay que fiarnos mucho del cirrótico y de sus presiones, porque si nosotros aumentamos el volumen al momento del tratamiento, vamos a aumentar la presión a nivel del sistema portal. ¿Y eso qué va a hacer? Que siga sangrando otra vez. Y eso ya nos ha pasado. Paciente que venía de Quiquijana, y uno de los colegas me dijo: doctor, ¿sabe qué? Está con hemorragia digestiva. Está con presiones de 80-50, está chocándose. Le he puesto 2 vías. Estoy pasándole 2 frascos de cloruro. Le estoy mandando. A medio camino nos llama: doctor, ha vuelto a vomitar. Llega a emergencia, otra vez. Empieza a vomitar. Y no lo había examinado al paciente, no había visto si era cirrótico o no era cirrótico. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha aumentado más volumen, ha aumentado la presión portal y ha hecho que sangre más y siga sangrando. Entonces, hay que manejar bien esa parte, ¿ya? Entendiendo la parte de la hipertensión portal, que empezamos a tener un secuestro del gasto cardíaco, poco a poquito hasta un 40% inclusive, en cuadros más severos. Ahora sí, la siguiente. La incidencia de hospitalizaciones varía aproximadamente entre 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes, más frecuente en varones y en mayores de 60 años. Entonces es importante tomar en cuenta eso, y tal vez ahí yo le pondría también los antecedentes epidemiológicos y medicamentosos, ¿no? Lo que hablamos. Preguntarle siempre qué medicamentos está tomando o qué es lo que ha tomado. La siguiente. Ya. Entonces, antiguamente la clasificación, vuelvo a repetir, era hemorragia digestiva alta y baja, punto de corte del ángulo de 3. Actualmente ya no es así. Van a encontrar ustedes en los libros de medicina interna de que en algunas partes, especialmente en los libros de semiología, siguen definiendo, ¿no? en alta y baja, ¿no es cierto? En las de semiología. Lo que se actualiza más son los de medicina interna. Pero a pesar de eso, estamos desactualizados. Porque la actualización al español se actualiza cada 4 años, del inglés. Y el inglés se actualiza cada 4 años. Entonces estamos leyendo libros de hace 8 años más o menos. Entonces no hay que enfocarnos mucho en eso.
Pues si no estamos en desventaja nosotros como estudiantes de medicina. Si ustedes van a ir y tienen la oportunidad de rotar en vacaciones en Lima, es otro panorama, ¿no? Entonces hay más actualizaciones en relación a artículos. Por eso les decía, cuando ustedes usen un artículo, tienen que ser uno relacionado al tema y relacionado a lo que nosotros queremos. Y esa relación nos da las sociedades científicas. Entonces, el libro nos ayuda, pero traten de complementar con artículos de revisión de las sociedades científicas, en este caso sociedad de gastro. La sociedad mexicana es una buena sociedad, la peruana también está sacando buenos artículos de revisión. La latinoamericana, la de español, y la americana y la europea, ¿no? Que está en inglés. ¿Ya? Entonces, no solamente de gastro, sino de cardio, de nefro, de neumo. Entonces traten de buscar artículos de revisión de las sociedades científicas, no de burrito.com. La ponemos en Google, la ChatGPT, ¿no? La clásica ahora. IA. A ver, pongan ahí sistema geniturinario, les va a aparecer el ureter con un conducto que no sé qué será y la vejiga en el IA. Entonces, si ustedes no saben la parte básica, van a entender de que es así, pero no es así. Entonces, es importante leer cosas básicas primero para entender mejor, inclusive lo que es la IA, ¿no? O ChatGPT. ¿Ya? La hemorragia digestiva crónica está relacionado a sangre oculta en heces. El paciente que viene por anemia crónica de una causa no aparente, que al momento de hacer algunos exámenes como el TB en heces sale positivo. ¿Ya? El TB nos ayuda a ver sangre oculta en heces. Y en este punto sí es importante que entiendan de que el TB en heces no es confiable. Hay dos tipos de TB, un TB inmunológico que nos ayuda a captar la sangre humana, esa sí es confiable, pero esa puede estar como $300 más o menos, que la posibilidad de que el paciente se haga un poco tranca, aquí en el Cusco no se hace, en Lima sí, pero el TB no convencional tenemos que hacerle alguna dieta especial al paciente. Se queda 3 días sin comer carne ni derivados de carne, porque ese TB no te detecta sangre de cualquier tipo de animal, ¿ya? Incluidos los humanos. Si ha comido su chuleta, su cuy, su chancho, su pollo, chiriucho, va a salir positivo. Pero si le has hecho hacer 3 días antes, dieta sin carne ni derivados, la posibilidad es mucho más alta. Ya puede llegar más allá de un 60%. Si no, nos ayuda a un 30% aproximadamente y se pide idealmente hasta 3 TB para que sea un poquito más confiable. A la siguiente. Hemorragia digestiva alta, que ya hemos estado hablando más o menos. La siguiente. ¿Ya? Entonces, extravasación de sangre desde el esfínter esofágico superior, ojo, no desde la boca necesariamente, la boca no. El esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3, como puntos de reparo anatómico. La siguiente. Los casos que pueden llegar en hemorragia digestiva alta, hasta 470 casos por cada 100.000 habitantes al año, mayormente en varones. El uso de AINES, que puede llegar hasta un 60% de los casos de hemorragia digestiva alta, y el costo anual pues es impresionante, porque no solamente es la parte medicamentosa, sino también la parte endoscópica y el manejo endoscópico. La mortalidad de no varicial puede llegar hasta un 10% y de la varicial hasta un 50%. Yo diría inclusive en la varicial está relacionado a entender o no la parte del manejo. Porque muchas veces, como les comentaba, nosotros por naturaleza, bueno, somos humanos y nos asustamos, ¿no? ¿Quién no se ha asustado, a pesar de que somos y estamos estudiando medicina, con sangre?
Si a su familiar le ven de que está sangrando, uno se asusta, ¿no? ¿Sí o no? Normal. Yo casi me desmayo cuando mi hija iba a nacer. Entonces, es normal asustarse. Pero hay que tener los conocimientos básicos. Es más aparatoso un vómito de una hemorragia digestiva varicial que de una no varicial. Porque cuando es una varicial es por ruptura de la variz y sangra. Y bota unos 200, 300 cc. Y eso nos asusta. Pero una no varicial, el sangrado es poco a poco. Por más que sea un Forres 1A, que es a chorro, igual es menos que una no varicial. Y eso nos asusta, porque hemos vomitado y le ponemos 2 vías, ¿no? Peor todavía, si no entendemos de que el paciente cirrótico hace presiones bajas, tú ves de que ha vomitado casi 200, 300, 400 cc, de toda la presión está chocándose, y dice, está chocando, pues su presión es 80-50, y puede ser que esa sea su basal del cirrótico, y no necesariamente sea de lo que está sangrando. Entonces, nos desesperamos, le ponemos 2 vías y le ponemos a chorro, ¿no? Cloruro. ¿Y eso qué hace? Que aumente la presión portal y aumente el sangrado. Entonces hay que tranquilizarnos, que muchas veces la mortalidad es más por eso que por otra cosa. Porque no estamos teniendo un manejo inicial adecuado. La siguiente. Con la incidencia cada vez más alta, especialmente en varones de la siguiente, la mortalidad, mejor dicho, que también va aumentando hacia la edad. A mayor edad, mayor riesgo de muerte. A menor edad, menor riesgo. Paciente de 25 años es diferente la compensación con un paciente de 80. Paciente de 80 años, cuando vean ustedes cardiología, les va a decir, les va a indicar a ustedes de que no podemos pasarle mucho volumen en un cierto tiempo. El paciente joven, pásale 5 litros a 1 hora, no hay problema. No lo encharcas porque compensa fácilmente. Paciente adulto mayor sí, es mucho más lento la infusión de volúmenes, porque si no le descompensamos. Recordemos de que a partir de los 55, 60 años el riesgo de hacer ICC es mayor. Tú le pasas 3 litros en 1 hora, lo congestionas y haces un edema pulmonar. Entonces es más lento la compensación en el paciente adulto mayor que en los jóvenes. Entonces es importante, y la mortalidad está relacionada a eso. Así es. Las causas más frecuentes: úlcera gástrica, uso de AINES, la gastritis erosiva, esofagititis erosiva. De la pandemia para ahora estamos viendo mucho reflujo. Entonces, las esofagitis erosivas condicionan mucho más. Varices esofágicas, síndrome de Mayory-Weiss. Cuando jalan el curso y se van a jueguear, ¿no? Decepcionados, el día siguiente están y vienen por emergencia con su síndrome de Mayory-Weiss. Otras causas medias raras son tumores, o menos no raras, trastornos de la hemostasia. Y eso que nos ayuda a enfocar de que qué exámenes yo le voy a pedir. Entonces, qué exámenes yo podría ver. Y las excepcionales, bueno, son algunas causas menos frecuentes, ¿no? Diverticulosis o diverticulorenales, anomalías vasculares, las angiodisplasias, las fístulas, traumatismos, biliomas. Los traumas hepáticos están relacionados a biliomas, o hemorragia, mejor dicho, sangrado de la parte de las vías biliares, vasculitis, amiloidosis, etc., ¿no? Entonces, para ver las causas para ver qué pedimos, tenemos que saber qué causa puede ser la que está teniendo el paciente. Si hacemos una buena anamnesis, vamos a tener casi un 70% de nuestro diagnóstico. Si le preguntabas, como decía su compañera, si toma AINES o no toma AINES, entonces es una causa que vamos a estar descartando o vamos a estar posiblemente confirmando. Si el paciente
toma algunos medicamentos antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, aspirina, anticoagulantes, o tiene problemas de vasculitis, entonces hay que pedir la parte de la coagulación, tenemos trastorno de la coagulación, hay que pedir un perfil de coagulación, un hemograma. ¿Ya? Entonces es importante enfocarnos frente a qué paciente estamos para poder pedir algunos otros exámenes. La siguiente. Acá vemos otras causas en la parte epidemiológica, úlcera gastroduodenal, que son las más frecuentes, la artritis erosiva, varices, esofagitis, la siguiente. Hemos visto ya hematemesis, vómitos borrachos, melenas, que estamos regresando. Siguiente. Entonces, la hematoquesia, ojo en este punto. La hematoquesia es una sangre parcialmente digerida, que cuando es en un paciente con hemorragia digestiva alta, el paciente debe estar descompensado y puede llegar hasta de un 10 a un 14% de los pacientes con hemorragia digestiva alta a hacer hematoquesia. La siguiente. Y en relación a eso vamos a ver cuán severo es, ¿no? Si el paciente viene con hemorragia digestiva alta, más seguro que debe estar descompensado y eso nos indica una severidad. ¿Qué otra clínica puede tener el paciente? Sudoración, mareo, signos de hipovolemia, anemia, etc., ¿no? Entonces, que esos son sintomatología agregada a un paciente con hemorragia digestiva, pero sí enfocarnos bien a lo que es la clínica de una hemorragia. Si tiene vómitos, hematemesis, vómitos borráceos, hematoquesia, melenas, ¿no? En este caso hemorragia digestiva. La siguiente. Hemos estado hablando ya de varicial y no varicial. La siguiente, la no varicial tiene otras causas, como ya hemos hablado, y la varicial es por ruptura de una variz, por hipertensión portal. La hipertensión portal puede ser una hipertensión portal izquierda o una hipertensión portal general. ¿Ya? En una hemorragia digestiva alta no varicial, la siguiente. Las causas más frecuentes son los AINES y esteroides o corticoides. Entonces, la ingesta de tóxicos como alcohol, cáusticos, pueden producir ciertas lesiones a nivel del tubo digestivo, pero normalmente producen estenosis, cicatrices, fibrosis, más que hemorragias. Los AINES y los corticoides son las causas más frecuentes, ¿no? Y la anamnesis nos va a ayudarnos a enfocar mejor nuestra patología. La siguiente. Las comorbilidades, vuelvo a repetir, algunas enfermedades cardíacas nos pueden ayudar a enfocar mejor a nuestro paciente, porque vamos a empezar a ver si el paciente tiene hipertensión portal, preguntarle también, o hipertensión arterial, mejor dicho, preguntarle también qué medicamentos está utilizando. Muchos de los colegas dan, a pesar de que no son fibriladores, dan aspirina, clopidogrel, ¿no? Porque es hipertenso el paciente. Y hay que cuidar el corazón, ¿no? Esa es la idea. Aspirina para cuidar el corazón. No es tanto por eso, sino porque están fibrilando. Y la aspirina nos ayuda como antiagregante plaquetario, igual que el clopidogrel. O si es un fibrilador ya definido, inclusive warfarina o anticoagulante se utiliza el cardiólogo. Entonces, hay que preguntar siempre en la anamnesis de acuerdo a las comorbilidades. Para que tengan una idea nomás, ya en la práctica de ahora en adelante, siempre pregunten. Yo he detectado, puede ser que haya otras enfermedades más, pero siempre hay que preguntarle al paciente si tiene hipertensión, si tiene asma, si tiene diabetes, si tiene hepatitis o tuberculosis, ¿ya? Que son las comorbilidades más frecuentes. O sea, ¿por qué yo le tendría que preguntar si el paciente es hipertenso o no? Porque las presiones son pues hay que tenerle un poquito de miedo a la presión, ¿no? A un paciente con hipertensión arterial. Si no está bien controlada, puede ser DCVs, hemorragia, lesión al riñón, ¿no es cierto? Incluso puede lesionar otros órganos más, los ateromas, DCVs isquémicos y no solamente hemorragia en hipertensión arterial.
Yo como cirujano, si no le pregunto si es hipertenso o no, o como anestesiólogo, si no le pregunto si es hipertenso o no, su riesgo quirúrgico es mucho más alto. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Presión arterial. Diabetes, es muy frecuente la diabetes. Igual también tiene otras complicaciones. Retinopatía, neuropatía, nefropatía, gastropatía, problemas metabólicos hepáticos por la diabetes. El famoso NASH, que eso lo vamos a ver en clases también. Ya la esteatohepatitis no alcohólica. Antes pensábamos solamente que los cirróticos son por alcohol, ¿no? Pero ahora no es así. Hay causas metabólicas también. Y aparte de hepatitis viral. Tuberculosis. Es muy frecuente la tuberculosis en nuestro medio. Somos una zona endémica de tuberculosis. Los que han ido a Lima, que me imagino que son casi todos o todos, hemos ido a Lima siquiera una vez, ¿no? Hemos estado expuestos a la tuberculosis. Cuando ustedes vayan a un hospital en Lima, se van a darse cuenta de que la tuberculosis hay por todo lado. Antes decíamos, no, la tuberculosis, ¿dónde? En las comunidades, ¿no? Pero en Lima es donde hay más tuberculosis. Y hay corredores viales de tuberculosis. Los buses que van desde Santa Anita hasta el Callao, del Callao hasta San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, o sea, por todo Lima, hay corredores de tuberculosis. Entonces somos endémicos. No dejar de pensar de que esa patología puede ser tuberculosis también. Y ahí diferenciamos. ¿Cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? El color, expectoración. ¿Ya? ¿Y cómo diferenciamos? Vas a encontrar burbujas. En la hematemesis no vas a encontrar comida. También el pH. Ya, a ver, comida, burbujas, el color, el pH. El digestivo, que es la hematemesis, está presidida por arcadas. Y la hemoptisis por tos. Ya, esa es la teoría, ¿no?, que nos han dado. Pero, doctora, no he comido ayer, he estado durmiendo y he vomitado sangre. ¿Qué color? ¿Qué color será? No tengo cemento en mi casa, es pura tierra, está oscura. ¿Sí o no? ¿Qué color le haces? ¿Vas a poner el rojo, café? Y eso es lo que pasa. En comunidades es eso. Y para el paciente todo lo que sale de la boca es vómito. Y ahí nos vamos a enfocar a lo que es hemoptisis y la clasificación de acuerdo al volumen. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto? Ya, para que tengan una idea más. ¿Es masivo o no masivo? No, más. Hay un esputo hemoftóico, una leve, moderada, severa y masiva, de acuerdo a los volúmenes. Donde el esputo hemoftóico es solamente pintitas de sangre, ¿no? Ahí es más fácil de diagnosticar. El doctor estaba tosiendo y he botado flema con sangre. Esputo hemoftóico. Hasta una hematemesis leve puede ser, pero una moderada, severa o masiva que bota más de 500 cc. El paciente te dice, te estaba tosiendo, no. Y muchas veces están durmiendo los pacientes. ¿Quién sabe cuándo aumenta más la presión arterial en nuestro cuerpo? Cuando estás durmiendo, porque al dormir no... Antes, apenas dormimos o al despertar. Al despertar. Al despertar. O sea, cuando estamos por despertar es donde sube la presión. Y ahí nuestras mamás dicen, no, tu abuelito ha fallecido dormidito nomás. Y no sabía de que era subir la presión en la mañana y por eso muerto. Es lo que sucede. Cuando no, ya está tranquilito. Entonces, pero en pacientes con hemoptisis y con hemorragias, especialmente las hemoptisis, vienen en las madrugadas. ¿Por qué? Porque los pacientes con TB o antecedente de TB que tienen fibrosis pulmonar, que tienen sus cavernas ahí pulmonares, que están casi aflorando los vasos arteriales, aumenta la presión y revienta una de las venas a nivel de las cavernas y sangra un montón.
y en la mañana se despiertan porque están vomitando sangre. Y no es vómito, es hemoftisis. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no sea hemoftisis o que sea hematemesis? ¿Cómo podemos diferenciar? Acá dice hemoftisis. ¿Cómo diferenciamos la hemoftisis de la hematemesis? Pues el color no, porque van a ver sangre. Porque estaba tosiendo, no estaba tosiendo, entonces me despertó, me he vomitado sangre. ¿Con comida o sin comida? ¿Dónde he comido ayer en la noche? La frecuencia, ¿en qué sentido? El más frecuente es la hemoftisis o los vómitos. La frecuencia respiratoria puede ser. El paciente con vómitos también se aspira, ¿no? Y en la terapia respiratoria. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos de aparato diagnóstico en nuestro cuerpo? El dedo, ¿qué? No. Ya está. Le hacemos, es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿no? Mejor meter el dedo. Pero casualidad, el paciente es estreñido crónico, ¿qué hacemos? Ya es tanto y es negativo. ¿Es hemoftisis o es hematemesis? Ahí sí le provoco el vómito. ¿Por qué? A ver, ¿qué haríamos? Lo ocultamos igual. Tiene sus cavernas, tal vez tiene ahí un crepito, un soplo, ¿no? Eso no te indica de que sea o no sea de un lado. ¿No? Entonces hay algunos exámenes. Hemos hablado de la digestión. Y cuando se digiere la sangre, ¿qué se absorbe? ¿Qué es lo que se... La sangre, ¿qué componente tiene? También tiene proteínas. Cuando se digiere, se absorbe urea. Urea. Entonces, para eso le pedimos uricreatinina en los pacientes. Porque un paciente que tiene una falla renal va a estar alterado los dos, la urea y la creatinina. Pero un paciente con hemorragia digestiva alta va a haber una disociación, una relación urea-creatinina alta. O sea, cuando hablamos de relación urea-creatinina, no creatinina-urea, sino urea-creatinina alta. Mayor a 100. O sea, dividen la urea entre la creatinina. Si es mayor a 100, la posibilidad de que sea hemorragia digestiva alta es alta la probabilidad. Pero si es entre 60 y 100, puede ser que sea alta con un sangrado no muy abundante. Y si es menos de 60, tranca que sea una hemorragia digestiva alta. Eso también nos ayuda a ver lo que es la hematoquesia. Paciente con hematoquesia, si su relación urea-creatinina es menos de 60, es baja. Si es más de 60, puede ser alta. Si es más de 100, es alta. Entonces, no solamente es para ver la función renal, la urea y la creatina, sino para ver lo que es la hemorragia digestiva, ¿no? O la relación BUN-creatinina. La relación BUN-creatinina es mayor a 30. En algunos laboratorios, en algunos hospitales, se ve lo que es la relación BUN-creatinina, porque dosa lo que es el BUN. Entonces es importante ver esto también, si tiene hemoftisis o hematemesis. ¿Cómo diferenciar? Metemos el dedito o la relación urea-creatinina, ¿no? Porque es lo que sucede, muchas veces somos estreñidos crónicos. ¿Quién es estreñido? La mitad. Somos estreñidos y no hacemos deposiciones 2, 3, 4 días, así. Después vienen con hemorroides. Entonces es importante hacer tacto rectal o ver la relación urea-creatinina. Epistaxis también es importante. Muchos de los pacientes tienen epistaxis posterior y se tragan toda la sangre
y después lo vomita, ¿no? Y pensamos que es hemorragia digestiva. La ingesta de hierro, ¿qué? Gingivorragia también. También la gingivorragia está relacionado a trastornos hematológicos y alteraciones de los dientes, ¿no? Portales, etc. La ingesta de hierro y bismuto, pseudomelenas. Doctor, estoy con melenas, pero he estado tomando mi bismuto para mi reflujo desde antes de ayer. El tacto es negro, ya se ganó un tacto y era por el bismuto. La siguiente. Ya el examen físico es importante, funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, los postatismo en algunos pacientes, que nos va a ayudar. Es importante ver la volemia, ojo, pero tomar en cuenta si es varicial o no varicial. Para definir si es varicial o no varicial, hay que examinar el mínimo la parte abdominal, ¿no? Y ver los signos o los estigmas hepáticos. En semiología ya han visto ustedes, estigmas hepáticos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Telangiectasias, ya, palmas hepáticas. ¿Qué pasa en la parte penal? Hipotrofia renal, hipertrofia parotidia. En los varones, ¿qué es lo que tienen? Ginecomastia, ¿qué más? Disminución del libido. Impotencia. Ausencia no, sí tienen vello púbico, pero es un vello púbico ginecoide triangular en los varones. En la mujer disminuye el vello púbico. ¿Ya? Ausencia de vello axilar también. Hay varios signos de estigmas hepáticos, ¿no? Que tenemos que examinar. Mínimo examinamos al paciente. No le tengamos miedo de examinar algo al paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso vemos. Si vemos de que tiene signos de cirrosis o estigmas hepáticos y viene con hemorragia digestiva, lo mínimo que pensaremos es que esto es una hemorragia digestiva varicial, ¿no? ¿Puede ser que no sea varicial? Sí, puede ser. Pero puede ser que sea varicial. Hay una posibilidad mayor. ¿Ya? Entonces es importante evaluar a nuestro paciente. La siguiente. El examen físico, bueno, volvemos a hablar, hay que ver, hay que examinar al paciente, hay que ver la parte del sensorio, la diuresis, ¿ya? Es importante la diuresis. Vamos a poner una sondita vesical para ver el débito urinario. ¿Cuánto es el débito urinario? 2, no mucho. 0.5 kilogramos por hora. Más fácil. 0.5 por kilo por hora en 24 horas. Ya, débito urinario. Entonces, el débito urinario nos ayuda a ver cuánto está orinando el paciente. Entonces, si el débito urinario es menos de 0.5, nos ayuda a ver que hay una alteración a nivel renal, una falla renal. Frecuencia respiratoria, la palidez, etc. Lo que son los signos de enfermedad hepática crónica. Siguiente. Es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿sí o no? Ya sabes. Entonces, es importante ver si tiene melena, hematoquesia y el tracto rectal mucho más ahora. La siguiente. Puede que le incomode si laboratorialmente hay algunos exámenes que son importantes que tenemos que tomar en cuenta. El hemograma, y esto en general para las otras hemorragias también. Para todo paciente que venga con hemorragia, no solamente digestiva, la paciente viene con una fractura de fémur expuesta que está sangrando, tiene el hemograma. Porque el hemograma nos va a ayudarnos a ver cómo está la hemoglobina, ¿no es cierto? Nos va a ayudarnos a ver cómo están las plaquetas. Porque puede ser que la causa del sangrado sea por una plaquetopenia. Plaquetopenia severas. ¿Cómo se clasifica la plaquetopenia? Leve, moderada y severa ya. Pero ¿de cuándo a cuándo es? De 100.000 a 50.000 la leve, de 50.000 a 20.000 la moderada y por debajo de 20.000 la severa.
Sangrado espontáneo por debajo de 10 milímetros. Entonces, si el paciente tiene plaquetopenia, puede ser que la causa del sangrado sea esa. Pues el hemograma nos ayuda a ver causa y cómo está la hemoglobina. Pero a la par, no nos olvidemos esto: grupo y factor. O sea, de plano, o sea, no solamente hemorragia digestiva, sino cualquier tipo de hemorragia. El doctor va a ser ginecólogo de una hemorragia uterina disfuncional, que están sangrando y sangrando, hay que pedir un hemograma y un grupo y factor. ¿Por qué? Porque si la hemoglobina está baja, vamos a transfundirle sangre. Y si no le pedimos grupo y factor, estamos perdiendo el tiempo. El paciente se puede descompensar por no transfundirle paquete globular. Bien, entonces es importante. Si nosotros al ingreso le pedimos hemograma, grupo y factor, cuando regrese el resultado, vamos a tener ya la posibilidad de transfundir o definir si vamos a transfundir o no paquete globular, por el bien del paciente. Y no estar perdiendo el tiempo, no le pedí grupo y factor. El tiempo de pedir otra prueba es casi media hora. Mientras venga, otra media hora. Mientras le hagas pruebas cruzadas, otra media hora. Mientras le traigan la sangre, casi 2-3 horas, después te van a hacer el paquete globular. Si el paciente está sangrando de forma permanente, se puede morir. Entonces es importante, todo paciente que tenga sangrado de cualquier tipo, hemoptisis, hematemesis, epistaxis, fracturados, policontusos, tienen hematuria, hemorragia uterina disfuncional, etc., grupo y factor y hemograma para transfundir. Perfil de la coagulación, TPINR, TTPA es importante, puede ser que tenga un trastorno de la coagulación que esté sangrando por esa causa. En la parte de la bioquímica sanguínea, urea y creatinina, para diferenciar, no solamente ver la función renal, sino también para diferenciar si es hemorragia digestiva alta, media o baja, o inclusive si esa hematemesis no es hematemesis y es hemoptisis. Y la endoscopía, que es ya un manejo mucho más especializado para hacer estudios de dónde está sangrando y hacerle un manejo endoscópico, ¿no? Y otros estudios para descartar el punto de sangrado si por A o B no podemos detectar por endoscopía. ¿Ya? La siguiente. Siguiente. Endoscopía, ¿a quiénes? A todos. ¿De emergencia? No. No es necesario hacer una endoscopía de emergencia. Así que no se asusten. Cuando sean internistas o emergenciólogos, no hagan lo que muchos colegas hacen. Veo un paciente que está viendo con hemorragia digestiva, lo primero que están haciendo es interconsulta gastro, ¿no? No es necesario. ¿Ya? Primero hay que compensar a nuestro paciente. La endoscopía es de urgencia, no es de emergencia. Se puede hacer en 24 horas si el paciente presenta sangrado activo. Inclusive en la semana si el paciente tiene o no tiene sangrado activo. No hay ningún problema. Lo más importante es compensar al paciente. Compensar al paciente le hacen endoscopía. Si no está compensado, no se va a poder hacer endoscopía. ¿Ya? Es importante ver la hemoglobina. La hemoglobina con un paciente con hemorragia digestiva, si es menor de 55 años, puede ser con hemoglobina hasta de 7 gramos por decilitro, a más. Pero si es por encima de 55 años y tiene comorbilidades, problemas cardíacos, problemas renales, problemas pulmonares, la hemoglobina tiene que estar por encima de 9 gramos por decilitro. Ojo, 9 gramos. ¿Por qué? Para un paciente mayor de edad que tiene comorbilidades, la parte vascular del corazón es mucho más sensible y produce, la endoscopía produce broncoespasmo o vasoespasmos y lo podemos infartar. Y de hecho, la endoscopía, vasoespasmo de las coronarias, pues lo infartas al paciente si tiene anemia, menos de 9 gramos por decilitro. Si es mayor de edad, que compensa mucho más lento, o tiene ateromas, si tiene comorbilidades, entonces es importante ver la parte de la hemoglobina. Paciente cirrótico,
Se tiene que hacer con hemoglobina entre 7 y 8, no más allá de 8, porque aumentamos la presión portal y sangra más. No menor de 7, porque el riesgo de hipoperfusión también es mayor. ¿Ya? Entonces, a todos los pacientes que no tienen comorbilidad y son menores de 5 años, si tienen hemoglobina por debajo de 7, hay que compensar hasta 7 o un poquito más, no hay ningún problema. Compensación hemodinámicamente, etcétera, la siguiente. Entonces, una hemorragia no varicial, ¿cómo tenemos que enfocar al paciente? Casi un 80% se autolimitan, lo que le decíamos, no es necesario hacer una endoscopia de emergencia o de urgencia, se puede hacer posteriormente. Y si continúa sangrando, que es un 20% aproximadamente de los pacientes, hay que hacer la endoscopia, ¿no? Compensar. La parte de la endoscopia sí hemos manejado bastante, mucho más estrictos en tiempos de COVID. Entonces, en tiempos de COVID agarrábamos un paciente, evaluábamos hemorragia digestiva compensada, no le hacíamos endoscopia. Si estaba compensada, veíamos 24 horas signo de resangrado, que es hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina, signos de resangrados, eso nos indica que está volviendo a sangrar o sigue sangrando. Hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina 2 o más gramos por decilitro en 24 horas. ¿Ya? Entonces, evaluábamos, veíamos si tenía o no signos resangrados. Si no tenía signos resangrados, le iniciábamos dieta. Y cuando pasaba el cuadro del COVID, que era 20 días más o menos, recién le hacíamos la endoscopia para ver qué es lo que había sucedido, ¿no? Si tenía una úlcera que ya estaba cicatrizando, una saquita S2, S1, etcétera, etcétera. Pero si estaba sangrando y tenía signos resangrados, caballero con todo tapado, le hacemos la endoscopia, ¿no? Entonces, no es necesario hacer una endoscopia de inmediato. ¿Ya? Es una endoscopia de urgencia, si el paciente es descompensado, hasta que le compensemos, o una endoscopia programada. ¿Ya? Así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Valorar hemodinámicamente a nuestro paciente, ver la reanimación, darle el manejo que hemos estado hablando. La historia clínica es muy importante, la anamnesis, ver la parte pronóstica y el tratamiento farmacológico y o endoscópico. La siguiente. Entonces, este cuadrito es importante, pero ojo, este cuadrito es importante para la hemorragia digestiva no varicial, no para la varicial. A veces confundimos lo que hablábamos. Vemos que el paciente está sangrando más allá de 500 cc, como en la diapositiva vemos, que es de tipo 2, tipo 3, tipo 4, en depresión de volumen, y nos desesperamos y empezamos a meterle más volumen al paciente con cristaloides. Y si es cirrótico, le aumentamos la hipertensión portal y empieza a sangrar mucho más. Pero si es no varicial, no hay mucho problema. Si es no varicial, podemos manejar este cuadro, ¿ya? De acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la hemoglobina, el sangrado, la UR, etc., ¿no? La siguiente. La parte de cuidados generales es importante ver la parte de la respiración, acceso venoso, una vía hay que ponerle, y la reposición de volúmenes, cristaloides a la cabeza. Si tenemos un paciente con cirrosis, que vamos a ver también la varicial, hay que ponerle poligelina o hemacel, le dicen algunos. ¿Ya? Entonces, porque eso es un expansor de volumen a nivel o aumenta la presión intravascular de mejor manera. Pero el paciente cirrótico muchas veces viene con edema y ascitis. Y si viene con edema y ascitis, lo que queremos es jalar de ahí el agua para no meterle más agua. Y los expansores de volumen ayudan bastante bien. ¿Ya? Y si no tenemos nada de eso, cristaloides. No hay ningún. Transfusiones de paquete globular es importante, plasma fresco congelado si el paciente tiene algún trastorno en la coagulación, así como plaquetopenias con sangrado activo, hay que meterle plaquetas o un pool de plaquetas. Así. La historia previa de anemia es importante, enfermedad coronaria es importante, lo que hablamos comorbilidades no solamente cardíacas, renales y respiratorias o pulmonares. Ya el hematocrito es importante que hablamos, que ya lo hemos comentado. La siguiente.
Entonces acá también las transfusiones. ¿Ya? Bueno, repetir, pacientes sin comorbilidades, si tienen hemoglobina por debajo de 7, hay que transfundir hasta que lleguen 7 o más. Si tienen comorbilidades por encima de 9 gramos por decilitro. Si son mayores de 55 a 60 años, mayores de 9 gramos por decilitro. Tienen que tener hemoglobina, entonces hay que transfundir si está por debajo de estos valores. ¿Ya? Se puede transfundir paquete globular, plasma fresco, plaquetas o sangre total, que no es recomendado. La siguiente. Es importante ver la parte pronóstica de forma clínica o de forma endoscópica. Vamos a enfocarnos a la parte de resangrado. La siguiente. En la valoración pronóstica vamos a ver el manejo inicial y la decisión de la endoscopía de urgencia. Voy a repetir, la endoscopía no es de emergencia, es de urgencia, pero hay que compensar bien a nuestro paciente, la siguiente. Y de acuerdo a eso definimos. Hay algunos factores clínicos de mortalidad como factores de riesgo, la edad, la hipotensión, si tiene alguna patología asociada, si tiene una hemorragia de forma persistente o hay signo de resangrado. Y en la presentación del sangrado hay que ver si hay hematemesis, sangre rojo en el examen rectal, inicio durante la hospitalización por otras causas en relación al sangrado, ya sea por sobreanticoagulación o alteraciones, algunas infecciones con consumo de plaquetas, etc., ¿no? Entonces, si comienza en hospitalización, el sangrado. Con factores de riesgo hay un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? La siguiente. Laboratorialmente, ureplatinina, la TGO, y hay que ver que tenga o no tenga sepsis. Entonces, con factores biológicos. La siguiente. El índice que vamos a ver acá es el índice de Rocan. Entonces vamos a ver algunas variables como la edad, la presión, frecuencia cardíaca, comorbilidades, que tienen un puntaje de 0 a 3. Y también un diagnóstico endoscópico, ¿no? Con estimas endoscópicas de sangrado reciente o no, con un puntaje de 0 a 3. Un puntaje mayor a 5 tiene un alto riesgo. Un puntaje entre 3 y 4, un riesgo intermedio de resangrado, y un puntaje menos de 2 es un puntaje bajo, ¿no? De resangrado en la escala de Roca. La siguiente. Esta escala ya también es una escala que nos va a ayudarnos a ver lo que es la gravedad de la hemorragia digestiva. Igual vamos a ver valores de urea, hemoglobina, ya sean varones o mujeres, la presión arterial y otros marcadores. Pero solamente evalúa la gravedad en relación a la hemorragia digestiva, no nos ayuda a ver lo que es el resangrado como Roca. La siguiente. La siguiente. Entonces vamos a ver la clasificación de úlceras en una hemorragia digestiva no varicial. FORRES 1, 1A, 1B, cuando el sangrado es activo, uno de forma persistente y otro en NAPA. Un FORRES 2, que puede ser 2A, 2B y 2C, vaso visible, coágulo adherido o manchas blancas. Y FORRES 3, donde no hay sangrado activo y es una fibrina limpia, ¿no? La siguiente, vamos a ver cómo se ve un FORRES 1A, un sangrado persistente, a chorro. La siguiente, con un riesgo de resangrado hasta un 100%. 1B, que puede llegar hasta un 27%. En NAPA poco a poco empieza a sangrar. La siguiente. Este es importante porque se ve un vaso visible ahí, un riesgo de resangrado hasta un 50% en un FORRES 2A. El 2B, la siguiente. Hay que tenerle más cuidado en el 2B porque es un coágulo adherido y cuando este coágulo se desprende, muchas veces sangra y se vuelve un 1A o un 1B. La siguiente. Un 12 ya es una fibrina sucia, pero ya está produciendo fibrina, ya está cicatrizando con un riesgo menor al 3%. Y un FORRES 3, la siguiente, que es de 0 al 3% y una fibrina blanca, ¿no? Entonces, el riesgo de resangrado es mucho menor
incluso el manejo puede ser ambulatorio desde el 12 hasta el 3. El 12 y el 3 puede ser manejo ambulatorio. ¿No? Siguiente. Riesgo de resangrado, hemos visto un 1A, 1B mucho mayor, inclusive el 2B, más que el 2A, que es un vaso visible. ¿No? Siguiente. Tratamiento NPO es importante. ¿Hasta cuándo le dejamos en NPO? Entonces, no necesariamente hasta que se haga la endoscopía, como hablábamos. En tiempos de COVID eso no era indicativo, ¿no? Entonces, NPO 1 hasta que le hagamos la endoscopía, si es en menos de 24 horas, y de acuerdo a lo que encontremos, le podemos iniciar dieta. Si es un Forrest 12 o 3, puede mandarla a su casa para que se vaya a comer sin ningún problema, con una dieta mucho más específica, ¿no? Pero inicia dieta. Pero si se le hace una terapia endoscópica, ya sea inyectoterapia, ya sea PLI, ya sea argón, etc., hay que esperar 24 horas que no tenga signos de resangrado. 24 horas, no hay signos de resangrado, inicia la dieta. No hay ningún problema. ¿Ya? Signos de resangrado, vuelvo a repetir, hipotensión, taquicardia y disminución de la hemoglobina de 2 o más gramos por decilitro. ¿Ya? Y el otro es de que no tengo endoscopio, como en el hospital ahorita estamos sin endoscopio, pero vemos 24 horas de la hemorragia, no tiene signos de resangrado, puede iniciarle una dieta. En 24 horas le hago otros exámenes para ver signos de resangrado, no tiene, le progreso la dieta. Y posteriormente le hago la endoscopia. Entonces, reposición de volúmenes, cristaloides a la cabeza, es importante. Y vamos a transfundir paquete globular, plasma fresco y poligelina inclusive. Colocación sonda nasogástrica no está indicado. Antiguamente le ponían, incluso algunos le ponen sonda nasogástrica para ver si hay sangrado, o sea, no le provocamos el vómito, sino le ponemos una sondita. Pero no está recomendado. ¿Por qué? Porque si el sangrado es a nivel de la unión gastroesofágica, o el sangrado es por una úlcera que tiene un coágulo adherido, etcétera, que tú no estás viendo, cuando le pongas la sonda puedes desprender ese coágulo y puedes sangrar mucho más. Entonces no es necesario. Tenemos otras formas, como los signos de sangrado, para definir si está sangrando o no. Y es importante el omeprazol o un IBP, ¿no? Para disminuir la acidez a nivel gástrico, para que ayude a mejorar la cicatrización. ¿Ya? La siguiente. Entonces, el tratamiento farmacológico, hay que disminuir la secreción ácida a nivel del estómago. La siguiente, ¿qué es lo que damos? Como IBP, el omeprazol en bolo, 80 en bolo, y luego se puede dar en infusión continua 8 miligramos por hora. Se ha visto de que no hay diferencia significativa en la morbimortalidad entre darle en infusión continua o darle en bolos. 80 en bolos sí o sí. Y después podemos continuar 8 miligramos por hora en infusión continua o 40 miligramos cada 12 horas, en la mañana y en la noche. O cada 12 horas en general. Ya la morbimortalidad es igual. Entonces, costo-beneficio es mejor darle 40 cada 12 que 8 miligramos por hora. ¿Por qué? Cuando tú le das 8 miligramos por hora, vas a utilizar 5 ampollas de omeprazol. Costo-beneficio es más caro utilizar 5 ampollas que utilizar 2 ampollas al día, porque el otro esquema es 40 cada 12, que es lo que realmente utilizamos ahora. Tiene menores índices de desangrado, menor necesidad de terapias endoscópicas de forma continua o un second look. La siguiente. Bueno, hay algunos estudios donde se ve que el omeprazol funciona mejor, ya sea 80 en bolo y 8 miligramos, pero esto con un placebo. Pero cuando los estudios están en comparación con 40 cada 12, la morbimortalidad es la misma. La siguiente. En conclusión, los pacientes con hemorragia digestiva alta severa o pacientes de alto riesgo, tenemos que iniciar un tratamiento con IBP de forma endovenosa. La siguiente. Se puede hacer una terapia endoscópica, la terapia endoscópica, inyectoterapia, electrocoagulación
o técnicas mecánicas como clips mecánicos, ¿no? Lo ideal es combinar 2 terapias endoscópicas como mínimo, pero muchas veces no tenemos clip o no tenemos arbón y se utiliza inyecto más el IVP, ¿no? Paciente. Entonces acá vemos otras imágenes de Forrest, la siguiente que ya lo hemos visto. ¿Cuándo va a cirugía el paciente? Porque el paciente también puede ir a cirugía si es que por haber no se maneja o no se puede detener el sangrado por vía endoscópica. Cuando el sangrado es persistente y no hay forma de que después de la segunda endoscopía terapéutica hayamos controlado el hemorragia. Entonces, 2 terapias endoscópicas fallidas, se va a cirugía. Entonces es importante eso. Fracaso del tratamiento endoscópico en 2 oportunidades. La siguiente. Las causas más específicas, la siguiente: no varicial, AINES, alcohol, ácidos biliares, reflujo biliar produce bastante lesión a nivel gástrico. Ya se hace un estudio de reflujo biliar y lesiones crónicas a nivel endoscópico en la mucosa gástrica, metaplasia, atrofia, displasia. Por hipoxia de la mucosa, traumas en gran quemados, va a haber una hipoperfusión a nivel de las mucosas y lesiona la mucosa y sangre. Shock y sepsis. La siguiente. Las esofagitis, que también producen hasta un 3% de hemorragias digestivas, sangrado leve, síndrome de Mayory-Weiss, y el manejo IVPs y antirreflujos como medicamentos antirreflujo como la metoclopramida. La siguiente. Mayory-Weiss en pacientes vomitadores frecuentes es importante y darle pues un IVP. La siguiente. Ictasias vasculares o angiodisplasias que también producen sangrados por irritación de la mucosa y desprendimiento de la lesión, ¿no? La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver la parte hemodinámica, ver las comorbilidades, pedir exámenes laboratoriales, hemograma, glucosa de creatinina, grupo y factor, ver el riesgo, si es de bajo o de alto riesgo, y de acuerdo a eso manejar en un área de hospitalización, incluso si es un Forrest 2C o 3, puede ser manejo ambulatorio, y si tiene alto riesgo, un manejo mucho más intensivo, shock trauma o UCI, ¿no? La siguiente. Este es varicial, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Ya fue hemorragia digestiva no varicial. 3:59. Entonces nos quedamos en hemorragia digestiva varicial. Para la siguiente vamos a ver hemorragia digestiva varicial. Hemorragia digestiva media y baja, que es corto. Pero sí hay que estar viendo también lo que es dolor abdominal, me parece tóxico o reflujo. La otra pregunta, chicos, para terminar, algo que se entendió más o menos.